Les enviaremos armas y ellos las pagarán. Las fabricaremos y ellos pagarán. Canadá busca reemplazar su anticuada flota de submarinos, con un valor potencial de decenas de miles de millones de dólares. Canadá acaba de rechazar un gran acuerdo con Estados Unidos. El contrato valía 20.000 millones de dólares y podría haber generado miles de empleos para los trabajadores estadounidenses. Pero, en cambio, Canadá le dio el trabajo a sus propios astilleros. Ahora, las fábricas estadounidenses están en silencio y muchos se preguntan por qué uno de los amigos más cercanos de Estados Unidos rechazaría esto de esta manera. Estados Unidos acaba de exigir miles de millones a su vecino más cercano, pero Canadá no se rindió. Dijo que no. Este enfrentamiento no se trata de madera ni de productos lácteos. Se trata de submarinos, un contrato de 20.000 millones de dólares que podría cambiar el futuro de las industrias de defensa de ambos países. Donald Trump quería que ese dinero fluyera a los astilleros estadounidenses. Dijo que salvaría empleos y protegería la seguridad nacional. Miles de trabajadores estadounidenses le creyeron. Plantas de acero, astilleros y fábricas se prepararon para grandes pedidos. La gente pensaba que vendrían nuevos sueldos. Pero entonces llegó la respuesta de Canadá. Un rotundo no. En lugar de ceder, Canadá decidió mantener el proyecto en casa. Los astilleros de Halifax y Vancouver se quedarían con el trabajo. No Virginia ni Connecticut. Las consecuencias no se hicieron esperar. Las cadenas de suministro estadounidenses se tambalearon. Los trabajadores de Ohio, Wisconsin y Pensilvania vieron congelarse los pedidos de la noche a la mañana. Fábricas enteras, que dependían de piezas para submarinos, de repente se quedaron sin nada. Para muchos, fue como si les hubieran quitado la alfombra bajo los pies. Trump no se quedó callado. Acusó a Canadá de traicionar a su aliado más cercano. Advirtió que sin el control de EU, el poder naval estadounidense podría decaer, pero los críticos rápidamente lo acusaron. Dijeron que su guerra arancelaria con Canadá había empujado a Ottawa a tomar la iniciativa. Ahora la situación va más allá de un simple contrato. Se trata de confianza. Durante décadas, Canadá y Estados Unidos construyeron armas codo con codo. Compartieron empleos, acero y tecnología. Esa alianza ahora está amenazada. Entonces, la pregunta se aclara. Si incluso Canadá está dispuesto a desafiar a Washington, ¿qué significa eso para el futuro poder de Estados Unidos? Cuando Canadá cerró sus puertas, la conmoción impactó rápidamente a Estados Unidos. En Groton, Connecticut, uno de los mayores astilleros de submarinos de Estados Unidos, los trabajadores esperaban nuevos pedidos. Llevaban meses preparándose. Entonces llegó la noticia. El contrato se había cancelado. Los líderes sindicales advirtieron que los despidos podrían comenzar en cuestión de semanas. No se trataba solo de astilleros. En Pittsburgh, las acerías habían estado laminando placas gruesas para perforaciones submarinas. Los soldadores estaban listos. Los pedidos se desvanecieron de la noche a la mañana. En Ohio y Wisconsin, las empresas de electrónica que fabrican sonares y sistemas de comunicación congelaron repentinamente sus contratos. Incluso pequeños proveedores en lugares como Kansas y Missouri sufrieron las consecuencias. Bombas, cableado y piezas de precisión que debían enviarse ahora no tenían a dónde ir. Para muchos, esto no era solo un negocio. Era una cuestión de supervivencia. Estos empleos alimentaban a familias, pagaban hipotecas y mantenían a flote a pequeños pueblos. Perder un acuerdo de 20.000 millones significaba que comunidades enteras tendrían dificultades. Algunos temían otra oleada de cierres de plantas, como las que dejaron cicatrices décadas atrás, y el momento no podía ser peor. La inflación ya está presionando a las familias. Las tasas de interés son altas, lo que dificulta que las pequeñas empresas obtengan préstamos. La gente contaba con este contrato para tener estabilidad. En cambio, se enfrentan de nuevo a la incertidumbre. La ira era real. Un mecánico veterano de Virginia lo expresó sin rodeos. Trump nos prometió empleos. Canadá lo desactivó y somos nosotros los que nos quedamos en los muelles vacíos.
Para muchos trabajadores, fue una traición, no solo por parte de Canadá, sino del propio sistema. Confiaban en promesas, se preparaban para el futuro y lo vieron desaparecer con una sola decisión. Pero no se trataba solo de sueldos. Se trataba de orgullo. Durante décadas, las fábricas estadounidenses habían impulsado la industria de defensa. Ahora se les decía que esperaran mientras Canadá tomaba el control. Y este no era el final de las consecuencias. La lucha política apenas comenzaba. Mientras los trabajadores sentían el impacto, Washington se convirtió rápidamente en un campo de batalla. Los republicanos apoyaron a Trump. Dijeron que la decisión de Canadá era una traición. Un senador incluso afirmó que Ottawa estaba debilitando la defensa de todo el mundo demócrata. Para ellos, no se trataba solo de empleos. Se trataba de lealtad. Se suponía que los aliados debían apoyar a Estados Unidos, no cerrarle la puerta de golpe. Los demócratas contraatacaron con una historia diferente. Argumentaron que esta crisis comenzó con las propias políticas de Trump. Sus aranceles al acero y aluminio canadienses aumentaron los costos, dañaron la confianza y obligaron a Ottawa a actuar. En lugar de proteger a los trabajadores estadounidenses, afirmaron que la estrategia de Trump de América primero había fracasado. Dentro del Pentágono, los funcionarios estaban desesperados. Los planes de adquisiciones tuvieron que reescribirse. Los presupuestos tuvieron que modificarse. Durante décadas, Estados Unidos pudo contar con la cooperación canadiense en importantes proyectos de defensa. De repente, eso ya no estaba garantizado. El temor no se limitaba a un solo acuerdo. Se trataba de lo que vendría después. ¿Podría Estados Unidos seguir dependiendo de su aliado más cercano? ¿O era este el comienzo de algo mayor? Una tendencia en la que incluso los amigos prefieren sus propias industrias a las fábricas estadounidenses. Trump no se contuvo en su respuesta. En discursos y publicaciones, acusó a Canadá de dar la espalda a los trabajadores estadounidenses. Advirtió que, sin los astilleros estadounidenses liderando el camino, el poder naval estadounidense podría decaer. Al mismo tiempo, informes afirmaban que estaba furioso a puerta cerrada, criticando las ayudas y exigiendo opciones. Comenzaron a surgir amenazas de nuevos aranceles y restricciones comerciales, pero los críticos advirtieron que esto solo podría alejar a Canadá, e incluso acercarlo a Europa. La lucha en Washington fue ruidosa, encarnizada y profundamente dividida. Sin embargo, un hecho sobresalía: los submarinos no se construirían en Estados Unidos. Y en todo el mundo, otros países observaban de cerca. El mundo observaba atentamente, y la decisión de Canadá envió un mensaje contundente. Durante décadas, los aliados de la OTAN confiaron en Estados Unidos como la columna vertebral de la defensa. Estados Unidos construía los barcos. Estados Unidos suministraba el acero. Estados Unidos establecía las reglas. Pero ahora, Canadá había roto ese patrón. Al rechazar la exigencia de Trump, Ottawa demostró su disposición a priorizar su propia industria, incluso si eso significaba enfadar a Washington. Esa decisión hizo que otros países se lo pensaran dos veces. Si Canadá podía decir que no, ¿por qué no? En Europa, los gobiernos de Alemania, Francia y el Reino Unido vieron una oportunidad. También contaban con astilleros y estaban ansiosos por conseguir contratos sin las condiciones de Estados Unidos. En Asia, países como Japón y Corea del Sur tomaron nota discretamente. Muchos se preguntaban si también debían diversificar sus proveedores de defensa. Sin embargo, los mayores beneficiados fueron los rivales de Estados Unidos. China y Rusia no tuvieron que hacer nada. Simplemente observaron cómo empezaban a aparecer grietas en la OTAN. Una industria de defensa estadounidense más débil implicaba mayores costes, una producción más lenta y menos influencia. Para Pekín y Moscú, fue un regalo. Pero el cambio no se trataba solo de poder. Se trataba de confianza. Estados Unidos siempre había asumido que sus aliados seguirían comprando armas estadounidenses pase lo que pasara. Ahora, esa suposición parecía cuestionable. Los países más pequeños, incluso en el sur global, podrían considerar los submarinos canadienses o europeos como más baratos,
menos políticos y menos arriesgados. Ya no se trataba de un solo contrato. Era un precedente. Ottawa había demostrado que era posible decir no a Washington. Y cuando un país se separa, otros suelen seguirlo. Para Estados Unidos, el peligro era evidente. El dominio de la defensa solo funciona si los aliados siguen eligiendo a los trabajadores y al acero estadounidenses. Si no lo hacen, todo el sistema empieza a desmoronarse. Y de vuelta en Washington, Trump se enfrentaba a una dolorosa decisión sobre qué hacer a continuación. Al final de esta batalla, una cosa era segura. El acuerdo de submarinos de $20.000 millones se había esfumado. Para Trump, era más que dinero perdido. Era una promesa rota. Les había dicho a los trabajadores de Ohio, Pensilvania y Virginia que los empleos estaban volviendo. Dijo que los aranceles protegerían a las fábricas estadounidenses, pero ahora los cortadores de acero de Halifax estaban ocupados mientras los soldadores de Connecticut permanecían inactivos. La imagen hablaba por sí sola. El daño no era solo económico, sino político. Trump construyó su marca sobre la fuerza, sobre acuerdos que favorecían a Estados Unidos. Pero esta vez, el aliado más cercano de Estados Unidos dijo que no y se mantuvo firme. Para sus críticos, era una prueba de que sus guerras arancelarias perjudicaban a los mismos trabajadores que decía proteger. En Washington, las opciones no eran buenas. Una opción era invertir miles de millones de dólares de los contribuyentes en astilleros para cubrir las pérdidas. Otra era buscar nuevos contratos en Asia u Oriente Medio. Ambas opciones llevarían tiempo. Ambas costarían más. Mientras tanto, los aliados ya se preguntaban si el dominio estadounidense en defensa estaba disminuyendo. La decisión de Canadá no fue solo una decisión comercial. Fue una declaración de independencia. Demostró que incluso los socios más cercanos ya no se sentían obligados a seguir el ejemplo de Estados Unidos. Para algunos, fue inspirador. Para otros, aterrador. Y eso plantea una pregunta aún mayor. Si incluso Canadá, el vecino que comparte con Estados Unidos la frontera más larga, los lazos comerciales más estrechos y la historia militar más profunda, está dispuesto a desafiar a Washington, ¿quién será el siguiente? Para Estados Unidos, no se trataba solo de submarinos. Se trataba de poder, credibilidad y confianza. Y una vez que éstas empiezan a desvanecerse, es difícil recuperarlas.